por este día en el que permites que nos acerquemos a tu palabra, por este día, Señor, en el que recordamos de manera especial el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dando su vida por nosotros. Padre, te pedimos, Señor, que nos asistas a través de tu Santo Espíritu. Este espacio lo colocamos en tus manos con la confianza de que tú estás en medio nuestro, Señor. Obra en nuestro ser de manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. En la mañana de hoy vamos a estar meditando en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Dice la Escritura: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermano, este sermón lleva por título Una mirada extendida. Una mirada extendida. Y como subtítulo, si quiere, el creyente y su relación con los otros. De eso vamos a hablar esta mañana. Nuestro texto base, Filipenses capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, vivimos en una sociedad que promueve el egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? Es la exagerada exaltación de la propia personalidad. Es llegar al punto de considerarnos a nosotros mismos o nuestra propia vida como lo más importante. Así que pudiésemos definir egocentrismo como el amor profundo del yo. Eso es egocentrismo. Es querer ser el centro de la atención. Percibirnos como los protagonistas de la historia. Pensar que todo gira a nuestro alrededor y que debemos tener en más alta estima nuestra propia vida antes que la de los otros. Con respecto a esto, el mundo enseña que debemos tener una alta estima acerca de nosotros mismos. A los más jóvenes se les enseña, se les anima, se promueve que tengan una alta autoestima. Ahora, ¿a qué me refiero con autoestima? Son dos palabras, está compuesta por dos términos. Auto, que significa a uno mismo, y estima, de estimar, valorar algo. Así que la autoestima es la forma en la que te valoras a ti mismo. ¿Cómo te estimas? ¿Qué percepción tienes de ti? Una baja autoestima quiere decir que te valoras de manera negativa, que consideras que no mereces nada. Es tener un sentimiento de inferioridad, sentirte inferior a los demás. Por otro lado, una alta autoestima es cuando las personas se creen que son muy valiosas. Consideran que son merecedoras de todo lo que tienen y de mucho más que eso. Ahora, hermano, frente a esta enseñanza del mundo moderno, ¿cómo te valoras a ti mismo? ¿Qué estima tienes acerca de tu propia persona? ¿Baja autoestima? ¿Alta autoestima? Y más que dar una respuesta a esta pregunta,
¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura para ayudarte a responder a tu pregunta en cuanto a esa idea que debes tener acerca de ti, el concepto que debes tener acerca de tu persona? ¿Qué promueve la Escritura, hermano? ¿Qué promueve la Escritura? La alta autoestima, que te creas más que los demás, que tengas más amor propio antes que amar al prójimo, o baja autoestima. Que entiendas que lo que recibes es por gracia y no por méritos, que estimes a los demás como superiores a ti mismo. ¿Qué dice la Escritura? Y pienso que la respuesta se hace más evidente. Vaya conmigo a la carta a los Romanos y vamos a analizar lo que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 12, versículo 3. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Dice la Escritura: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debes pensar de ti con cordura. ¿Y cuál es el concepto entonces que debemos tener acerca de nosotros? ¿Qué dice la Biblia acerca del valor de la vida del hombre? Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos en Salmo 144, el Salmo 144 dice en el versículo 4: el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. ¿A qué equiparan la vida del hombre en este pasaje? Sus días son como la sombra que pasa. ¿O qué enseña Daniel 4:35 en su parte A, el versículo 35 en su parte A? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Isaías 40:17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Otro salmo, el 62, versículo 9. Salmo 62, 9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira a los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Entonces, hermano, la Escritura nos invita a pensar acerca de nosotros mismos con cordura. ¿Y cuál es el concepto que debemos tener acerca de nosotros luego de haber leído estos pasajes? ¿Qué es la vida del hombre sobre la tierra? Como creyentes, no debemos vivir según lo que enseña y promueve la sociedad. Esa es la advertencia que aparece en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué nos enseña la Escritura en cuanto al cómo debemos conducirnos? No podemos seguir un camino distinto al que nos enseña nuestro Señor. Aquel que nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 3, un versículo que estuvieron viendo en la serie de sermones. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Amada iglesia, el reino de los cielos no está compuesto por personas que se creen superiores. No está compuesto por personas que se creen gloriosas o que tienen más méritos que los demás. El reino de los cielos es de aquellos que experimentan, que viven la pobreza espiritual, que reconocen su verdadera condición delante de Dios. Todo verdadero creyente debe reconocer su condición de pobreza. Y esto es contrario a lo que la sociedad promueve. Tener esa alta autoestima en la que enfatiza la sociedad es ser víctimas de autoengaño por nuestro propio pecado. Es tener un concepto más alto acerca de nosotros del que verdaderamente debemos tener. Es pensar acerca de nosotros mismos no con cordura, sino con locura. Recuerde, Dios no nos escogió porque fuésemos grandes, gloriosos, sino para gloria suya. Eso lo enseña en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie a la hora de estimarse a sí mismo diga, Dios me escogió porque yo soy esto, o porque yo soy aquello, o porque no soy como los otros. Porque el pasaje de manera clara presenta a quienes escoge Dios: lo débil, lo menospreciado, lo vil. Para que, como está escrito, dice el versículo 31, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esa es la manera en la que nos debemos estimar. Que en todo dependemos de Dios. Que si hay algo bueno en nosotros es gracias a Dios. Y que si hay algo malo en nosotros no es por culpa de Él, sino por culpa nuestra. El mundo, hermanos, nos invita a poner la mirada en el yo. El mundo promueve el egocentrismo. Pero en el sermón de hoy vamos a ver una óptica distinta. Vamos a presentar una perspectiva diferente a la que el mundo promueve. Y es la que nos enseña la palabra. Mientras que el mundo nos invita a poner nuestra mirada en el yo, la palabra nos invita a poner nuestra mirada en los otros. Entonces, ¿hacia dónde debemos mirar? Esa es la pregunta, hermano, que vamos a estar desarrollando en nuestro sermón. Y le recuerdo una vez más el título: una mirada extendida. Una mirada extendida. Y si quisiera añadir un subtítulo: el creyente y su relación con los otros. Recuerde el texto base, Filipenses 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este sermón, hermano, lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hablar primero de una mirada reducida. Ese será el primer punto. Y en la segunda parte vamos a estar viendo una mirada extendida. Y es mi oración, hermano, que luego de este sermón, en la práctica, podamos nosotros cumplir con esto que el pasaje demanda. Que no miremos solo por lo de nosotros, sino que miremos también por los de los demás. Que el Santo Espíritu de Dios nos asista, nos permita reflexionar y que en nuestro día a día ampliemos nuestra mirada
así como lo vamos a estar exponiendo en esta mañana. Dicho esto, pasamos a nuestro primer punto, una mirada reducida. Y vamos a tener como referencia la primera parte del pasaje, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿De qué vamos a hablar en este primer punto, hermanos? Una mirada reducida. Vamos a hablar de aquello hacia donde la mayoría de personas suelen mirar, hacia dentro de sí. La mayoría se preocupa más por sus propios intereses. Es difícil que alguien suela escoger el camino de la incomodidad para que otro se sienta cómodo. Es difícil que alguien renuncie a su propio interés para satisfacer el interés del prójimo. Esto es totalmente contrario a lo que se suele promover y practicar socialmente. ¿O acaso a quién se le hace fácil renunciar a su placer para que otro lo disfrute? Hermanos, yo quiero que en esta mañana usted reflexione y sea consciente de algo. Que nuestra tendencia al egocentrismo es más alta de lo que parece. Es un pecado silencioso que pocas veces logramos detectar. Y no lo logramos detectar por nuestro propio egocentrismo. Las muestras de egoísmo en el ser humano se evidencian desde las acciones más complejas y evidentes hasta las más sencillas, las cuales pasan desapercibidas o ignoramos. Por colocar ejemplos prácticos para que entienda de alguna manera lo que quiero transmitirle. Hermano, cuando tú abres la nevera, tomas de la jarra del agua y dejas un mínimo de líquido para justificar que otro debe llenar el recipiente, eso es egoísmo. Aunque no lo veas de esa manera, es egoísmo. Cuando estás charlando con alguien y eres tú el que más habla y el que más cuenta de su vida y no te interesa lo que dice el otro y lo que quieres es hablar y hablar, eso también es egoísmo. Cuando dices algo negativo de otra persona para tú quedar en buen lugar, también estás siendo egoísta. Y así pudiese enumerar muchísimos más ejemplos en los cuales sentimos que no estamos cometiendo pecado cuando en realidad estamos siendo egoístas. Somos egoístas cuando tenemos una opinión errada y elevada acerca de nosotros mismos. El egoísmo va de la mano con el orgullo, con el narcisismo. Hermano, la sociedad se siente orgullosa de su pecado. Lo defienden con orgullo. Las personas viven enamoradas y encantadas de su propia naturaleza egoísta y arrogante. Es algo normalizado en nuestra sociedad. Tanto así que lo raro, lo malo, es cuando una persona tiene un concepto bajo acerca de sí. Cuando alguien tiene una baja autoestima, consideran que debe ir a tratamiento psicológico. Pero nuevamente, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Nuestro manual de vida. La verdadera locura es cuando alguien tiene un concepto elevado de sí, cuando nos creemos más de lo que verdaderamente somos. Así que la invitación es a pensar acerca de nosotros mismos con cordura.
El que mira solo por lo suyo propio es aquel que tiene una mirada errada y reducida. Esta persona, amada iglesia, no puede ver con claridad. Vive engañado, pensando que la razón de su existencia se centra en él. Y por lo tanto, permítame decirle que esta persona en su vida va a sufrir, no va a ser bienaventurada, no va a experimentar esa dicha que proviene de lo alto. El egoísmo, por el contrario, produce dolor. No puede ser bienaventurado, no puede vivir feliz. El egoísmo, hermano, es como una enfermedad que afecta nuestra salud espiritual. Cuanto más perdamos el tiempo pensando en nosotros mismos, más fácil nos es caer en sentimientos depresivos y de autocompasión. Qué triste es la condición de aquellos que en vez de emplear sus días en el servicio al prójimo, se encierran en la comodidad de sus hogares a pensar con afán y estrés acerca de sus problemas, acerca de sus tribulaciones, dando rienda suelta a sus pensamientos pecaminosos. Aquellos que, disfrazados de normalidad, giran en torno a su propio ego. Se preocupan demasiado por cualquier pequeño dolor o leve malestar que sienten. Y luego se tornan en hipocondríacos confesos. En su aislamiento lamentan la falta de interés ajeno. Afirman que nadie se preocupa por ellos. Pobrecito de mí. Y sin tardanza se sumen en la ciénaga de la autocompasión. Ellos se sienten las víctimas. Ellos necesitan que se interesen por ellos, cuando no son capaces de mover ni un dedo para velar por el bienestar de quienes les rodean. Cuanto más tiempo malgastan en la contemplación de sí mismos, más profundo es el pozo de su abatimiento. La vida se convierte en un horrendo laberinto introspectivo de tinieblas. En breve acuden al médico, comienzan a consumir pastilla tras pastilla, las cuales jamás podrán curar su maquillado egocentrismo. Incluso algunos, no contentos con lo anterior, deciden acudir al psiquiatra. Buscan alivio a su tedio y hastío, pero lo buscan en algo que jamás podrá solucionar su problema de raíz. ¿Cuál es ese problema, hermano? El problema de tener una mirada reducida. Es decir, pretender encontrar un sentido a nuestra vida sin tener en cuenta al otro, sino centrándonos en el amor exacerbado del yo, en la alta autoestima, en la mentira social, en la hueca filosofía antropocéntrica y egocéntrica. Pobre de aquel que piensa que lo más importante en su vida es tener una alta autoestima, un elevado amor propio. Pobre de aquel que vive engañado de esa manera. Lo que estas almas necesitan es poner sus ojos en Cristo y como consecuencia en el prójimo. Lo que estas almas necesitan es mirar por fuera de sí, tener una mirada más amplia, tener una mirada extendida.
Y de eso trata nuestro segundo punto. Una mirada extendida. Filipenses capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y nos vamos a centrar ahora en esta última parte, sino cada cual también por lo de los otros. Realmente hacia donde nosotros debemos mirar. Amada iglesia, durante el siglo XX se llevó a cabo una investigación que reveló una realidad que algunos incluso le han dado el título de escalofriante. ¿Qué sucedió en aquella época? En algunos orfanatos, a los bebés que estaban allí, se les proveía de sustento físico, se les daba todo lo que ellos necesitaban para que se mantuviesen con vida, pero eran desprovistos de afecto humano. ¿Qué creen ustedes que pasaba con estos bebés? Languidecían y morían. Ahora, en contraste, en otros orfanatos, la tasa de mortandad era menor. ¿Cuál era el factor diferencial? Que en estos últimos sí se les mostraba cariño a los bebés. Sí había un acercamiento especial para con ellos. Ahora, dentro de las distintas conclusiones a las que se puede llegar con esta investigación, una de las que más resalta es la necesidad de afecto intrínseca del ser humano. Somos un ser relacional y eso lo enseña la Escritura. No solo necesitamos el pan, no solo necesitamos del agua, del aire. Los seres humanos también necesitamos el amor. Es una necesidad. Ahora, yo no quiero hablar del amor que necesitamos recibir, sino también del que debemos dar. No solo que nos amen, también necesitamos amar a otros. Muchas personas, así como vimos, no encuentran sentido a su vida. Una razón es que no aman, o por lo menos no al otro. Si éstas tomaran la determinación de vivir para servir a los demás, su vida seguramente recobraría sentido. Ahora, las Escrituras nos enseñan que el amor humano es imperfecto. Por lo tanto, no debemos amar según como lo enseña el mundo. Porque ¿qué es lo que enseña el mundo, hermano? Conectándolo con el egoísmo, con el egocentrismo. El mundo enseña: aborrece a tus enemigos. Si alguien no te ama, no tienes por qué amarlo. Primero debes amarte a ti antes que amar a los demás. Si en una relación tú eres la persona que más aporta, esa relación no te conviene. Y muchas enseñanzas como esta. Pero ¿qué dice la Escritura? Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Lucas 6:32 al 33. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Filipenses 2, del 3 al 4. Aquí se encuentra también nuestro texto base. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que esa frase, hermanos, de que primero debemos amarnos a nosotros mismos antes que amar a los demás, a la luz de las Escrituras, más bien sería: antes de amar a los demás, primero debes amar a Dios.
Porque primera de Juan 4:8 enseña que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En la descripción del amor que aparece en primera a los Corintios, se dice que el amor no busca lo suyo. Y Marcos 10:45 enseña que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué deberíamos hacer nosotros, hermanos, a la luz de lo que las Escrituras enseñan? ¿Será que debemos seguir la sabiduría del hombre, creernos más de lo que somos? ¿O la sabiduría bíblica? Amar a nuestros hermanos debe ser un imperativo de vida, una necesidad. Debemos amar. Ahora, como ya mencionamos, no podremos hacerlo bien, no podremos amar bien si primero no amamos a Dios. Mire lo que dice primera de Juan 4, del 20 al 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuando leemos Marcos 12, ¿qué responde Jesús en cuanto a la pregunta de uno de los escribas acerca del principal mandamiento? Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermanos, el amar a nuestro prójimo es una consecuencia que se desprende de nuestro amor a Dios. Y asimismo debemos hacer la anotación: nuestro amor a Dios es posible porque Él nos amó primero. Es un regalo. Nosotros debemos entender que poder amar a los demás debemos verlo como un privilegio que tenemos gracias a que Dios decidió amarnos. A veces tenemos una idea errada acerca del amor. Por ejemplo, pudiésemos pensar que el amar a otros beneficia solamente al otro. Que cuando tú amas a otra persona, esa que es objeto de tu amor es la única que se ve beneficiada, el receptor del amor. Lo cierto, hermano, una verdad que muchas veces omitimos, es que el beneficio es bilateral. Tanto la persona que ama como el amado son beneficiados, siempre y cuando dicho amor sea movido por la voluntad de Dios. ¿Y cuál es ese amor? ¿A qué me estoy refiriendo? Primero a los Corintios 13, del 4 al 7, hace una descripción de esta clase de amor al que me estoy refiriendo. Primero a los Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. ¿Cuál es ese amor? El amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor nunca deja de ser y es en el que nos debemos ejercitar.
Aquellos que hemos mencionado, que se sienten sumergidos en la monotonía de la vida. Aquellos que muchas veces se sienten hastiados de su realidad, los que viven pensando solamente en sus problemas, los que siempre encuentran algo negativo a su presente, los que siempre tienen algo de qué quejarse, ya sea por salud, por su situación económica o por cualquier pretexto. Estas clases de personas necesitan con urgencia desprender su mirada del yo y dirigir su mirada hacia el otro. El amor, amada iglesia, muchas veces es la cura para el tedio existencial. Sin amor, somos como nada. Un pensador dijo: es muy difícil que un corazón que está lleno de amor y compasión por los demás sea absorbido por sus propias penas y envenenado por su propia autocompasión. Y mire lo que dice 1 Corintios, el mismo capítulo 13, pero ahora los versículos previos a la descripción del amor. La introducción a esta descripción. ¿Qué dice Pablo? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, hermano, necesitamos del amor. Si no tenemos amor, nuestra realidad y todas nuestras acciones aparentemente buenas terminan siendo vanas. Terminan siendo nada. Sin amor nada somos. Es lo que enseña el pasaje. Ahora, hay que resaltar que aquí no estamos hablando del amor que se practica entre los impíos. No estamos hablando de ese amor común que se da en la sociedad, que se da entre los pecadores. Estamos hablando del amor que en griego proviene del término ágape. Acá en el castellano, en nuestra Biblia, aparece siempre el mismo término, siempre la misma palabra, amor, amor, amor. Pero si nos vamos al original, los griegos tenían términos distintos con una connotación diferente. Ellos podrían hablar del amor filos, fileos, del amor eros. Pero acá están hablando específicamente del amor ágape. Un amor divino. Un amor que es posible gracias a Dios obrando por medio de la persona. Aquí, cuando se habla y se describe el amor, no se está refiriendo al afecto superficial. No se está refiriendo a una atracción romántica. El amor ágape es un amor incondicional, sacrificial, activo, que busca el bienestar del otro, que perdona, que es paciente y bondadoso, como se describe más adelante. Este amor, hermanos, en el que nos debemos ejercitar, es un amor que de hecho se basa en la voluntad y en la acción más que en la emoción. Un amor basado en la voluntad y la acción. En el versículo que leímos, la ausencia de este amor genuino es el punto central del mismo. La ausencia de este amor en la vida humana es lo que produce el sinsentido de la existencia. Recuérdelo. Recuérdelo cada día de su vida. Sin amor, nada somos.
Hermano, hermana que me escuchas, tienes problemas en tu vida, ama. Te sientes cansado, te sientes abatido, ama. Sientes que te tienen olvidado, que nadie se preocupa por ti, ama. Tienes un fuerte dolor, un dolor insoportable, ama. Te sientes amargado, aburrido, ama. Te sientes triste, ama. Cuando sientas que no encuentras un sentido a tu vida, a tu rutina, ama. Y ojo, no estoy diciendo que necesitas que te amen. Estoy diciendo que tú necesitas amar. Repito una vez más, el amor es la cura que necesitamos para no ser consumidos por el cáncer de nuestro egocentrismo. ¿Sabe usted cuál es el opositor más fuerte al amor por los demás? ¿Cuál es ese obstáculo que nos hace difícil que amemos al otro? El amor. Y parece contradictorio lo que estoy diciendo. Pero el más fuerte opositor del amor a los demás es el amor, pero el amor al yo. Amar al yo por encima de los demás es algo pecaminoso y dañino. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nosotros, hermanos, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Estoy citando Primera de Juan capítulo 3, versículo 11 en adelante. Y en el versículo 18 esta porción termina diciendo, Primera de Juan 3, 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo creo, hermano, que usted entiende que amar es más allá de expresar de forma verbal te amo. Porque ya dijimos que el amor está asociado con la voluntad, con la acción, con lo que haces en la práctica. Y no solo es una necesidad, además es un deber, es algo que se nos demanda. No es opcional amar para el creyente, es un imperativo. De hecho, esta misma carta, Primera de Juan, pero en el capítulo 4, mire lo que dice en el versículo 20 al 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y mire lo que dice el versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces vemos que no es solo una necesidad, no es solo algo que nos beneficia o que nos ayuda a vivir mejor o encontrar un sentido a nuestra vida. Amar a nuestros hermanos es un mandamiento, es un imperativo, es una obligación que debemos cumplir. Y es mi oración de verdad que Dios ponga en nosotros cada vez más de ese amor que desciende de lo alto. No nos dejemos engañar por lo que la sociedad promueve. Pensemos de nosotros mismos con cordura.
Dejemos de mirar tanto hacia nuestra propia vida. Veamos la de los demás. Veamos el ejemplo de Cristo. Él no vino a este mundo a ser servido, y Él era el Rey de Gloria. Él vino a este mundo para servir y dar su vida por los otros. La sociedad promueve el yo, pero la Escritura promueve que tengamos una mirada extendida, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4. Vamos a orar, hermanos. Padre de la gloria, no nos queda sino pedirte perdón, Padre, por ese egoísmo silencioso que mora en cada uno de nosotros. Ese egocentrismo, Señor, que muchas veces lleva a que te ofendamos y que ofendamos a los demás. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de nuestra condición delante de ti, de lo necesitado que estamos de ti, que no somos perfectos. Que si hoy estamos en este lugar no es porque seamos gloriosos, no es porque seamos sin máculas, sino porque somos pecadores que necesitamos de tu gracia, de tu asistencia. Ayúdanos, Padre, a desprender nuestra mirada del yo. Aléjanos del egocentrismo y de ese elevado y exacerbado amor propio. Ayúdanos a amar a los demás, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, quien en amor murió para darnos salvación, sufrió por nosotros. Siendo Él Dios, no estimó el ser igual a Dios. Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte. Ayúdanos a ser como nuestro Señor, a seguir su ejemplo y a encontrar un sentido de vida en el servicio y amor a los demás. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.